Vale, bueno, pues muchas gracias en primer lugar por venir, que sé que estamos todos muy ocupados. Y bueno, el objetivo de un poco del evento de hoy era hablar sobre estrategias de recuperación de desastres. En AWS mi parte va a ser más general, o sea, lo que yo voy a explicar se puede hacer, son estrategias generales que se pueden hacer en cualquier sitio, son cómo normalmente nos podemos recuperar ante un desastre y algunas métricas sobre disponibilidad y qué es un desastre y cómo podemos medir a la velocidad o con la bondad que nos podemos recuperar. Y en la segunda parte, Antonio Poveda hablará de un servicio de AWS que después de muchos años, pues es bastante sencillo y bastante interesante, y un poco el objetivo también de verlo, ¿de acuerdo? Pues en nuestra charla vamos a hablar un poco de marco regulatorio. He puesto marco regulatorio, pero es simplemente ver algo que atañe en base a la responsabilidad nuestra o vuestra o gente que mantiene sistemas. Y cuáles son los conceptos que aplican a eso, ¿no? Hasta qué punto somos responsables de un desastre y cuál es nuestra labor para evitarlo, ¿no? Porque al final somos responsables del sistema y dice, bueno, pues hoy día las empresas viven de los sistemas y si fallan, pues suele haber un problema, en muchos casos legal. Entonces, bueno, pues ver un poco ese marco. Después vamos a ver algunas métricas de disponibilidad, son algunas conocidas, bueno, son todas conocidas, pero no sé hasta qué punto muchas veces se usan. Se habla mucho, pero poca gente realmente las tiene medianamente implementadas. Pero es la forma de medir la bondad que tiene un sistema de recuperación, ¿de acuerdo? Después veremos pues, las estrategias de recuperación en sí mismos. Son estrategias, ya os digo, que no tienen por qué hacerse en AWS, sino en cualquier sitio. Pero sí que es cierto que AWS fue un poco pionera en esto. Y por último vamos a ver algo de testeo, porque como, bueno, pues algo de... a la hora de recuperarse no lo podemos hacer en directo, ¿no? O sea que está bien que podamos probarlo, ¿no? Lo que pasa es que ¿cómo prueba un desastre? Pues simular un desastre tiene su complejidad, entonces vamos a ver alguna aproximación para hacerlo. Vale, pues marco regulatorio. Básicamente, ya os digo, no es un marco regulatorio, pero ¿qué es lo que estamos obligados a hacer como responsables de sistemas? ¿O qué nos atañe? Hay 4 conceptos que me gustaría remarcar. Los pongo en inglés porque las palabras en inglés son... En España utilizamos la palabra responsabilidad para decir muchas cosas. No es lo mismo responsable de yo me encargo de esto o yo soy responsable ante la ley si pasa algo, ¿vale? Entonces, los americanos lo tienen dividido. Entonces, hay 2 conceptos que, bueno, nuestra responsabilidad o algo que nosotros tenemos que hacer como responsables de sistemas es lo que se llama due diligence y due care, ¿vale? Una es diligencia debida y otra es cuidado debido. Básicamente, la diligencia debida es realiza las investigaciones que tengas que hacer para saber sobre algo. O sea, no puedes decir que no sabes algo, sino que una de tus principales responsabilidades es hacer una diligencia para saber, por ejemplo, el estado del arte de una tecnología. ¿De acuerdo? Due care es, dentro de que ya sabes qué es lo que hay que hacer, toma el cuidado que tú creas que es debido, ¿vale? O sea, sin pasarte, sin quedarte corto, pero toma el cuidado debido. Si alguna vez pasa un desastre, si alguien puede demostrar que ha hecho estas 2 cosas, pues medianamente, pues bueno, pues por lo menos ha hecho su trabajo. Otra cosa es que los desastres siempre pasan, ¿de acuerdo? Después está la palabra ownership, que en inglés delimita a las personas que tienen una responsabilidad de algo, es decir, yo te encargo a ti que tú te cuides del sistema. ¿Vale? Entonces, el owner del sistema y tú tienes esa labor. Esto realmente, si algo pasa a una empresa por algo que a alguien se le olvida, pues recibe un ransomware y le pasa algo y la empresa pues, no puede entenderlo o pasa algo grave, pues en principio sí ha hecho estas 2 cosas, no es liable, ¿vale? Que es como decir, ya, pues encima te voy a porque tú no has hecho algo que debías hacer, ¿vale? Entonces, estos cuatro conceptos me gustaría, quería eso, verlo porque al final el marco que nosotros tenemos a la hora de manejar sistemas y manejar, ya no solo un sistema, porque antes era, sistema, pero es que ahora es la vida de una empresa. La empresa ya dice, no sobrevivirían más de, no sé si 7 días sin sus datos, ¿vale? Sin su servicio. ¿Vale? Entonces, esto de ser administrador de sistemas se está poniendo, pues tiene una cierta responsabilidad. Normalmente es más, digamos, el responsable del sistema es alguien que
bueno, que esté a un nivel de gestión alta, ¿vale? O sea, muchas veces se piensa que se contrata a un administrador de sistemas y esta persona tiene la responsabilidad de hacer esto. Normalmente eso recae en los niveles altos de gestión o en la propia propiedad de la empresa, son los que tienen estas responsabilidades. ¿De acuerdo? Si, por poner un ejemplo, si vemos, por ejemplo, este es un artículo, el artículo 32 de la GDPR, que es la única que habla algo medianamente técnico, si podemos entender esto como técnico, sobre lo que hay que hacer en cuanto a medidas técnicas, para cumplir la LPD. Fijaros, vamos a leerlo. Dice, bueno, no lo voy a leer muy entero porque es muy largo, pero fíjate, dice lo primero, teniendo en cuenta el estado de la técnica. ¿Qué dice la ley? Básicamente, haz lo que tengas que hacer para saber cuál es el estado del arte de la tecnología, ¿vale? Los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto, los fines de tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos, bla, 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 las personas físicas responsables de tratamiento aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que en su caso incluya. Básicamente, este chorro es decir, toma o sea, no te pases ni te quedes corto, pero toma un debido cuidado y algo razonablemente o sea, aplica las medidas razonables que veas en base al riesgo a todo esto. ¿Vale? Por eso digo que el segundo concepto está aquí. Y después para conseguir, bueno, pues ya la pseudonimización de los datos, la capacidad para garantizar la confidencialidad, la integridad, disponibilidad, resiliencia permanente de los sistemas, ¿vale? Es decir, ¿qué dice? Haz lo que tú quieras, no te voy a decir lo que tienes que hacer. No es como otras normas que te dicen, oye, pues esto es un backup, no. Este está diciendo, haz lo que tengas que hacer, pero tú garantiza que los datos están disponibles. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, y aquí me gustaría detenerme también, porque dice de forma rápida, ¿qué es de forma rápida? O incluso, ¿cómo puedo medir la velocidad? En el caso de un incidente físico-técnico y, por último, un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. Básicamente está diciendo, bueno, y algunas medidas que tú puedas verificar que lo que tienes funciona y que lo puedes hacer, porque no vale decir, me voy a poner un backup, pero nunca lo pruebo, porque o sea, hasta que no pasa algo no lo pruebo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues fijaros que en este párrafo ha soltado, bueno, o deja bastante responsabilidad a la parte de los responsables del sistema a la hora de ejecutar o aplicar las medidas técnicas necesarias para securizar la información, ¿vale? Está la GDPR, que bueno, que ya se sabe que tiene incluso, bueno, de una serie de responsabilidades, incluso administrativas y no sé si incluso penales para ciertos datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora alguna de o qué es disponibilidad y cuáles son sus métricas, cómo la medimos, ¿vale? Primero me gusta empezar o hablar siempre de una frase de Werner Vogel, que es el CTO de AWS, que él dice, todo falla todo el rato, ¿no? Esa es la mentalidad que tiene alguien de seguridad. Uno de sistemas siempre piensa que funciona todo, simplemente porque lo hace, ¿no? Pero uno de seguridad siempre piensa que falla todo. Y si tú tienes esa mentalidad, siempre haces cosas para recuperarte de esos fallos, ¿vale? Yo no sé si habéis visto o habéis hecho algún cálculo de a la velocidad a la que falla un disco duro en AWS. Creo que en décima, cada décima falla uno, ¿sabes? Porque hay tantos, o sea, si uno falla cada 5 años, pero tiene 5.000 fallos cada día, ¿sabes? Y si en vez de 5.000 tiene 50.000, falla cada... Entonces, a ellos les falla todo el rato, ¿vale? Y cuando tú tienes tanta infraestructura, pues te acostumbras a hacerla resiliente, ¿vale? Entonces, es una frase que él dice, ¿y a qué le llamamos desastre? Eventos a pequeña escala, son básicamente los que nosotros estamos acostumbrados, o la mayoría de los que pasan, pues el típico usuario que borra un fichero, estas cosas, o algo que se rompe, un disco duro que lo cambia, ¿vale? Son incidentes. Eventos a gran escala, algo ya más serio, o algo que es bastante poco probable, pero que pasa de vez en cuando, y nos fastidia un tiempo. Pero hay que tenerlo en cuenta, es decir, ¿cómo me preparo ante los eventos a pequeña escala, que es lo que normalmente solemos manejar, y cómo me preparo ante un evento a gran escala? Y después hay eventos colosales, que puede ser un terremoto o algo, pero puede pasar. Si alguien es responsable de una empresa y si hay un terremoto se le hunden todos los sistemas y pasa algo, pues, o incluso una región de AWS, que son 3 data centers, alejados cada uno bastantes kilómetros, pero bueno, puede haber un evento colosal que también hay que analizarlo y que lo mismo hay que hacer algo entre regiones y demás. Bueno, pues esos 3 tipos de eventos sería lo que podríamos llamar un desastre. El más pequeñito, más grande, más grande.
Entonces, ¿cómo evitamos los desastres? O sea, ¿qué hacemos o cuál es nuestra gimnasia o nuestro entrenamiento para evitar desastres? Lo primero, la conocida como alta disponibilidad, que básicamente lo que se trata con la alta disponibilidad es de minimizar la frecuencia con la que las aplicaciones y datos dejan de estar disponibles. ¿De acuerdo? Vamos a hacer todo lo que podamos hacer para minimizar ese tiempo, que al año están las cosas disponibles. O sea, la información y los datos, perdón, los datos y los servicios disponibles. Lo segundo es un backup, que dice, bueno, lo tienes disponible en producción, asegúrate de que estos datos están seguros en caso de desastre. O sea, si esto se volatiliza el data center, pues tenlo disponible, ¿vale? O se rompe el servidor. Eso es el concepto de backup. Si me permitís el comentario, para mí, hoy día hacer un backup es lo más complicado que hay. Muy difícil, ¿vale? Hacerlo bien o medianamente bien. Y por último, la recuperación. Dice, vale, no vale solo tener los datos en un sitio seguro, sino que ahora te tienes que recuperar, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Es viable? ¿Es sencillo? ¿Es complicado? Estas son las tres patas, digamos, de la recuperación de un desastre. Primero, prepararte para que no te pase, después, en caso de que sí te pase, tenerlo duplicado. Y después, por último, ¿cómo nos recuperamos? Entonces vamos con la primera métrica. No sé si la conocéis o habéis trabajado con ella. Esta es la que se llama disponibilidad porcentual, ¿vale? Se expresa como un porcentaje de tiempo de funcionamiento en un año medido en minutos, ¿vale? Esto lo habréis visto en contratos de nivel de servicio, en SLAs suele poner esto, 99,9, 99,99, 99,999, esto se mide en número de nueves, esto es un 5 nueves, un 4 nueve y un 3 nueves, ¿vale? Suele aparecer esta métrica sobre todo en aplicaciones SaaS o cuando nosotros pagamos servicios por uso, ¿vale? Los servicios te suelen asegurar esto. ¿Y qué es lo que dice? Pues con 3 nueves te dice que 8,76 horas al año puede estar fuera, ¿vale? Y que tú estás firmando eso, ¿vale? 4 nueve, 52 minutos. Esto es muy sencillo. Esto si queréis calcularlo o si queréis ponerlo en vuestra empresa para decirle a vuestra gestión o quien sea, dice, oye, estos sistemas tienen esta disponibilidad. Cogéis el tiempo que vosotros queréis que esté fuera de servicio o que queréis decir, 10 horas. En este caso son 8,76 y esto lo multiplicáis por 60. Después lo que salga lo dividís por esta cantidad, que es el número de minutos que tiene un año, perdón. Y ya está, esto creo que sale 0,001, que ese es el tiempo que los sistemas pueden estar no disponibles, ¿vale? Eso se lo restáis a 100 y sale 99,9. Pues esto, así según vais reduciendo ese tiempo, van apareciendo 9, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la conocida como métrica disponibilidad porcentual. Ya os digo, cada vez más habitual y sobre todo en empresas que den servicios, incluso servicios digitales a terceros, que te pida tu proveedor una métrica de disponibilidad así. Te dice, yo quiero 4.9 o quiero 5.9 o yo te ofrezco 4.9 o te ofrezco 5. ¿Vale? Entonces, esta métrica es interesante conocerla y la quería comentar. ¿Qué se conoce como el tiempo de inactividad? Aquí también quería comentar porque muchas veces nos pensamos que el tiempo de inactividad es cuando algo se nos rompe y no es simplemente cuando algo se nos rompe. Nosotros dividimos ese tiempo de inactividad en dos tipos. Una es la inactividad planificada, que es cuando yo tengo que reiniciar una máquina, hacer un cambio, en fin, algo que las aplicaciones pueden estar siempre funcionando. Muchas veces tenemos que actualizar los sistemas y esos son aparchados de sistema y demás, y son lo que se conoce como interrupciones o caídas planificadas. Y después esas que se hacen los sábados, pues a las 3 de la mañana, pero bueno, son planificadas. Y después está el no planificado, que es el que se produce cuando hay un fallo inesperado y se produce no planificado. Para conseguir la alta disponibilidad se recomienda minimizar el tiempo de inactividad, que es la suma de los dos, a lo máximo. Esas horas que salían en la anterior es una suma de las dos, ¿vale? Siempre es una suma de las dos. Lo que pasa es que la planificada pues, es mejor, que si es de esas 8 horas, 7,5 son planificadas, pues eso que está bien, pero que son los dos. La segunda métrica es el objetivo de punto de recuperación. Esto es la cantidad máxima aceptable de pérdida de datos medida en tiempo. Es un poco raro medir una cantidad de datos en tiempo, pero básicamente es eso, es decir, bueno, con qué frecuencia hago yo el backup y cuánto tiempo voy a tener, cuando yo tire para atrás, cuántos datos voy a perder, medida en tiempo. ¿Vale? Esto se suele medir y dice, oye, pues yo quiero un RPO de 8 horas, porque hago copias cada 8 horas, o de 24 horas, o de una semana. Esto cuando se hacen los planes de backup, pues bueno, se suele
se suele poner. De hecho, bueno, si aquí estáis gente de administración pública, el ENS y todo, y normativas que piden disponibilidad en servicios, suele pedirte ya que marque un RTO y un RPO para ciertos servicios, ¿vale? Entonces, el punto de recuperación es 1. Espérate, que me pasa otro. Perdón, el punto objetivo de recuperación y el objetivo tiempo de recuperación, que es el RTO, es la cantidad máxima aceptable de tiempo después de que ocurra un desastre que el proceso puede permanecer fuera de servicio. O sea, ocurre el desastre y en cuánto tiempo nos recuperamos. Esto también es ideal minimizarlo. Esto, pues, en la mayoría de los sitios no está marcado, pero sería interesante marcarlo. Es básicamente este tiempo, ¿vale? Desde que todo se rompe algo hasta que lo pongo otra vez todo en servicio. Que se une con el RPO, que es cuando yo recupero la copia, porque esto lo pondré aquí, seguramente. Entonces, pues son esas dos métricas las que un poco determinan la bondad de un sistema de recuperación. ¿De acuerdo? Y bueno, y vamos a la parte de estrategias para la recuperación de desastres. Es decir, bueno, ya que me tengo que recuperar, ¿cuáles son las estrategias que tenemos, o las estrategias fundamentales? La primera, esto lo hago a modo de índice, porque ahora vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La primera es Backup and Restore. Esta tiene un RPO y un RTO en base a horas, por no decir día en algunos casos, depende del tamaño, también puedes tardar más o menos. Es la más lenta, pero bueno, es eso, hacer un backup y después restaurarlo con alguna herramienta y ya está, ¿vale? Pero claro, se trata de eso, de duplicar lo que tengo en producción y lo duplicando cada X tiempo en algún sitio y después coger el más cercano y ponerlo otra vez en producción. Pues ese es el Backup and Restore. Después tenemos la estrategia de Pilot Light, que es luz piloto. Después la que se llama Warm Standby, que también reduce, a medida que nos acercamos a la derecha, se van reduciendo tanto el RTO como el RPO. ¿De acuerdo? Y después la estrategia multisite, que bueno, que es dos sitios activo-activo que normalmente no se ve mucho, pero bueno, tienen que estar las aplicaciones preparadas, la más costosa, pero no tiene prácticamente ni RPO ni RTO, o sea, tiene tiempo cercano a 0. Pues, bueno, por mencionar rápidamente la que esta ya creo que es suficientemente conocida, con un backup, pues básicamente, bueno, aquí pone terminología de AWS, pero bueno, básicamente podemos coger información, toda la información que queramos y nos la llevamos a un bucket de S3, que es un almacenamiento de objetos, con una política de ciclo de vida normalmente, porque AWS, según la velocidad de acceso que quieres y la disponibilidad que quieras, te cobra un precio por el almacenamiento. Entonces, bueno, pues según lo frío o caliente que sean las copias de seguridad, las puedes mover a almacenamientos más baratos, que siguen siendo durables y siguen estando ahí, pero lo van moviendo. Entonces, bueno, pues esa sería la típica estrategia de copia de seguridad en la nube, por ejemplo, en este caso. Si tenéis cintas con algún programa que haga un Veritas o algún de estos, pues igual se puede mandar las copias a la nube si no las queréis tener almacenadas. Con el restore, el proceso contrario, pues si pasa algo, pues hay que traerse la información. Esto se puede hacer a nivel de archivo, a nivel de máquina virtual o lo que se quiera. El tiempo, el RPO y el RTO es según la frecuencia de las copias, y lo que tarde, si lo tenéis en internet, pues según la cantidad de datos puede tardar un tiempo, y si no, pues tarda menos, ¿de acuerdo? La estrategia Pilot Light o luz piloto va básicamente de tener ya un data center, digamos, o algo duplicado. Entonces, un poco emula la luz de un hornillo de gas, que en un momento dado tú la tienes muy pequeñita, pero cuando la necesitas puedes activarla o puedes ponerla más potente. Tenemos aquí nuestro data center corporativo, ¿de acuerdo? Y para minimizar el RPO, digamos, y tenemos replicando continuamente datos a una base de datos que puede incluso ser bastante más pequeñita o bastante una máquina más pequeña, en una base de datos secundaria, y después, viendo que uno de los dos puede fallar, tenemos los servidores que se conectan a esa base de datos, los tenemos apagados, que eso en AWS, por ejemplo, no tiene coste, y se tienen configurados, pero no se tienen lanzados. Entonces, en caso de desastre, bueno, este es del otro, pero bueno, en caso de desastre hacemos una conmutación, levantamos los servidores y
ya está, simplemente apuntar el DNS al nuevo data center o a la nueva estructura donde tengamos el hardware para la aplicación y ya está, ¿de acuerdo? La mayoría para implementar esta estrategia de copia, las bases de datos como Oracle o SQL Server o la mayoría de bases de datos tienen ya mecanismos que hacen esta copia. Simplemente tú tienes que ponerle la otra máquina y ya está, se va copiando la base de datos. Ya os digo, lo bueno que tiene AWS es que puedes poner máquinas apagadas y cuando lo necesites tienes los datos en la base de datos y puedes lanzarla. El RTO es lo que se tarda en lanzarlo. Aquí ya se puede automatizar, depende de la complejidad de los sistemas, se puede automatizar, pero tiene un coste bastante bajo. ¿Vale? Este es el WAM Standby, que bueno, pues para minimizar el RTO, que es la métrica que tenemos todavía un poco, tal vez de minutos o horas, o según la criticidad de la aplicación que nos requieran, pues es lo mismo, pero en este caso tenemos servidores todo lanzados, lo que pasa es que en tamaño pequeño, ¿vale? Lo tenemos en tamaño pequeño, e incluso los administradores en todo momento pueden estar operando aquí o viendo si funciona o tiene un sitio espejo replicado y no al tamaño de lo que sería el data center de producción o la infraestructura de producción, pero lo tienen todo levantado. Tiene un coste, tal vez las máquinas no tienen que ser tan grandes como las de producción, pero ahí está, se puede poner en caso de AWS un auto-scaling group por si alguna vez recibiera muchísimo tráfico, pues se escalaría la infraestructura. ¿De acuerdo? Un momentito. Bueno, esto es lo que pasaría en el caso de que en esta estrategia se fastidiase el data center corporativo normal, pues se dirige los DNS al nuevo data center, el auto-scaling group haría que toda la infraestructura fuera más grande y ya está, pues tendríamos un RTO más bajo. ¿Vale? Un ejemplo, no sé si lo conocéis, el SAP System Replication de SAP HANA, que básicamente hace eso. Tienes un data center primario y un data center secundario, que básicamente son los servidores donde esté SAP, y se va replicando continuamente. ¿Cuál es el problema cuál es la cosa? Pues eso, que tienes que mantener un segundo data center. Claro, la cosa es que si lo tienes físico, las máquinas, si hay que hacer una conmutación, tienen que ser del mismo tamaño que las de producción, porque esas no las puedes escalar, con lo cual tienes que estar manteniendo hardware y licencia y demás en un data center secundario, ¿de acuerdo? Lo que te da Amazon o lo que te da la nube es un poco la capacidad de escalar eso, pero la mayoría que tiene un SAP en producción, que tenga un mínimo, HANA por ejemplo, casi siempre te lo instalan así. Lo que pasa es que tiene esta cosa que además normalmente te piden que este data center esté en otras instalaciones, hay que hacer una línea dedicada y es un poco, tiene su coste. Pero esto es una implementación de la WAM Standby. Y por último está la estrategia multisitio, que ya os digo que a día de hoy no es muy común porque la aplicación tiene que estar preparada. Replicar base de datos SQL en dos direcciones no es muy sencillo, pero ahora sí que es cierto que con aplicaciones basadas en base de datos MongoDB o base de datos orientados a documentos, esto es más sencillo y se pueden tener varios data centers y con el DNS pues que todo se vaya replicando y tener varios sitios. Si se cae uno, pues lo único que pasa es que se va a cargar más el otro. De hecho, con AWS se pueden establecer políticas de DNS en base a carga o en base a demanda. ¿De acuerdo? Entonces, si estas son las cuatro que hay, si las comparamos básicamente, bueno, pues es sencillo. A medida que queramos minimizar el tiempo de recuperación, pues nos va costando más. Cuando implantamos seguridad en un sistema, normalmente según los críticos que sea el servicio, pues nos suelen pedir a nosotros en concreto, bueno, a vosotros os pasará también, pero es eso, es como, ¿cuánto tiempo de inactividad esperas en el año? 0. Como, 0, ¿no? O sea, tienes que, bueno, pues 0 pues tenemos que hacer, claro, pero la gente o los clientes o las personas que utilizan servicios de computación tienen que saber que eso es imposible, básicamente porque no solo que se te rompa, sino que los sistemas hay que actualizarlos, que una actualización puede romper algo, entonces eso hay que verlo. Y ya está,
¿Cuáles son? Hemos hablado de las tres últimas, la estrategia, la multisitio, que podemos llamarlo, la Pilot Light, la Warm Standby y la multisitio. ¿Qué problemas tienen estas? El primero, el coste del hardware y el mantenimiento del sitio en standby, ¿no? Que es decir, tío, tengo un sitio que no estoy usando y me está costando las máquinas, me está costando electricidad, me está costando mantenimiento. En muchos casos, costes de licencia para equipos y aplicaciones en standby, en muchas tienes que pagar la licencia también de las máquinas que están en standby. Y por último, este es tal vez el más doloroso para nosotros, que es que hay que actualizarlos también. O sea, todos los cambios que hagamos en el de producción, si instalamos un parche, si instalamos una aplicación y tal, el día que se conmute, todo tiene que estar en el otro. Con lo cual, los sistemas hay que actualizarlos y que evolucionarlos al mismo tiempo que se hace el de producción. Y esto no es fácil, ya bastante tenemos con los sistemas de producción. Entonces, bueno, normalmente se hace con equipos dedicados y es un poco complejo. Entonces, bueno, la pregunta sería esa, decir, joder, esto no lo puede hacer alguien por mí, porque realmente ya es lo que os digo, tenemos bastante trabajo con mantener los sitios de producción. Y bueno, aquí es donde entra el servicio que ahora hablará Antonio Poveda, de AWS Elastic Disaster Recovery, que, bueno, que ayuda un poco a implementar una de estas estrategias, o más bien es una mezcla, ahora Antonio nos contará, y reduce algunos de los problemas que acabamos o elimina los problemas que acabamos de contar. ¿De acuerdo? Yo, por último, voy a contar lo que se conoce como los testeos del día de juicio final, que es los testeos que se hacen para simular un desastre y para ver que realmente somos capaces de recuperarnos. Porque lo que os decía, vamos a esperar el tipo de día para ver si el backup funciona o a ver si esto funciona, pues idealmente no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un Doomsday Testing? Que así en inglés suena mejor. Es el día en el cual intencionadamente toda tu infraestructura deja de funcionar y tienes que recuperarte y cumplir tus objetivos de RTO y RPO. ¿De acuerdo? Y lo más chulo es que estas pruebas se tienen que hacer en producción. O sea, hay que buscar un momento de hacerlo en producción porque tenemos que probarlo en real. Si lo probamos en un entorno de pruebas no va a ser real y seguramente no va a ser igual. Entonces hay que hacerlo en producción. El objetivo de este testeo es mejorar la resiliencia de nuestro sistema y asegurar que si pasan ciertos desastres o escenarios, tanto los sistemas como la información de una organización es 100% recuperable en un tiempo aceptable. ¿De acuerdo? No sé si os suena como algo que hayáis hecho alguna vez, pero esto no es algo que se suele hacer, por lo menos con infraestructura física. ¿De acuerdo? ¿Qué consideraciones tenemos para hacer un Doomsday? O sea, si nos planteáramos hacer pruebas de esto, que ya digo que la GDPR esta nos pedía, decía, oye, si tú ves un método para recuperarte de un desastre o recuperar un backup, pruébalo. Pruébalo para que no nos encontremos el último día, que es que ahora resulta que no lo puedes recuperar. ¿Y qué consideraciones hay para hacer este tipo de pruebas? Pues la primera es que debe ser diseñado y ejecutado por un equipo externo al DTI de la empresa, o sea, no vale hacer nosotros mismos, probarnos nosotros, porque normalmente vamos a ser muy benévolos con nosotros. El segundo es que se deben definir varios tipos de escenarios posibles basados en un análisis de riesgos. No olvidemos que aquí algo puede salir mal, ¿vale? Entonces tendríamos que afinar muy bien el testeo que se va a hacer. Debe estar completamente automatizado tanto la creación del desastre como la recuperación, porque ponernos a mano puede ser un poco, sobre todo porque los procesos a mano suelen tender a errores. Entonces, pues normalmente suelen estar automatizados. Y por último, debe estar consensuado, y esta parte es muy importante, debe estar consensuado y aprobado por escrito, ahí en negrita, por la dirección de la empresa. ¿Vale? Esta tiene que asumir que algo puede salir mal. Es decir, estamos tocando una cosa, entonces tenemos que aprobar esto, pero esto tiene un cierto riesgo, poco riesgo, o si lo hacemos muy bien, muy poco riesgo, pero tiene que... Entonces, estos 4 puntos son importantes. Entonces, bueno, pues no sé si conocéis alguna de las herramientas o habéis hecho alguna vez. Netflix utilizó una herramienta que se llama Chaos Monkey, que después evolucionó a Decision Army. Al final son un montón de scripts que son capaces de... no me sale la palabra, que me sale putear nada más, pero... ¿qué hace? No, destrozar no, malversar un sistema, se le hace un poco la vida imposible. Son como monos, o tal, se dice, y son herramientas que, bueno, ahora veremos algunas de las cosas que hacen.
Pero bueno, esto fue ideado por Netflix y esto, bueno, esto es software libre y está en, si no me equivoco, está en algún GitHub por ahí, pero es una herramienta con la que se hacen este tipo de pruebas. Otra que no sé si conocéis es Gremlin, que esto ya es una plataforma bastante hecha para usuarios, que se llama Breaking Things on Purpose, para romper cosas a propósito y ver lo resilientes que somos, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa si este servidor se cae? ¿Se me cae la aplicación o cuánta gente se me queja? Pero haciéndolo a propósito, o qué pasa si se me pone una CPU aquí al 100%, ¿cuánto tarda? ¿Vale? Pues bueno, es bueno probarlo. Pues Gremlin, si no lo conocéis, es una plataforma que está bien. También, si tenéis infraestructura en AWS, pues está la AWS Fault Injection Simulator, que bueno, pues son lo mismo. Como tienes la máquina en AWS y los sistemas operativos, pues te deja hacer ciertas cosas. Te deja hacer ciertas cosas a las máquinas para simular cosas que están funcionando mal. Y te deja hacer bastantes cosas. O sea, pues, interesante. ¿Y qué tipo de cosas te deja hacer? Esto es lo que llamamos modelos de perturbación. Y bueno, pues te deja, por ejemplo, simular o bueno, tirar servidores abajo directamente en base a un patrón que tú le digas, o caída aleatoria de servidores, decir, oye, pues yo tengo una infraestructura, pues voy a empezar a tirar servidores a ver qué pasa. Evidentemente, si tenemos una arquitectura en la que solo tengamos un servidor que hace una cosa, pues se va a caer lo que tiremos y ya está. La segunda sería inyección de latencia, que introduce retrasos en las comunicaciones para simular degradación o las interrupciones que se pudieran producir en la red. ¿Vale? Que decía, ¿qué pasa si esta comunicación entre dos servidores se retrasa o empiezo a meterle tiempo a ver hasta cuándo la aplicación me da un timeout o podría soportar esto? El tercero sería agotamiento de recursos, es decir, bueno, pues voy a ver qué pasa en mi aplicación si me lleno el disco duro. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ver qué pasa si se me llena la RAM, se me cae la aplicación o me va muy lenta y con la CPU. Y la última, bueno, pues sería la custom, que ya cada uno con las herramientas pues que pueden hacer los patrones que estime oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta era la última parte y nada. Muchas gracias. Si tenéis alguna